Hola a todos y todas. En este video vamos a construir un menú UI en Unity. Bueno, abrimos Unity, nuevo proyecto, le asignamos un nombre, menú UI, le voy a llamar, en 2D. Ya, aquí estamos dentro de nuestro proyecto. Me voy a la pestaña Project, al Asset, y voy a crear una carpeta que se va a llamar escenas, que aquí voy a guardar las escenas que tenga el juego. Otra carpeta script para guardar los códigos fuentes. Procedemos a guardar la escena actual. File, guardamos escena y entramos a la carpeta escenas. Esta va a ser la escena principal. Le voy a llamar main. La guardo. Aquí está. Esta misma escena la voy a replicar y la voy a duplicar. Para eso me voy a archivo, guardar escena como. Elijo el mismo directorio pero otro nombre. Configuración. Configuración. Y una tercera escena, así que cualquiera de las dos que esté seleccionada, vamos a guardar escena como confirmación salir. Se va a llamar esta tercera escena. Aquí están las tres escenas. Ok. Para poder movernos de una escena a otra a través de un menú, una de las formas de hacer es crear un objeto auxiliar, un objeto vacío, un game object, y que este a través de un script permita el intercambio entre escenas o niveles. Entonces, para construir este game object auxiliar, nos vamos a la pestaña al menú game object, crear vacío, y aquí tenemos nuestro game object. Botón derecho, vamos a renombrar, lo voy a llamar controller. Este va a controlar el cambio de las escenas. En Project selecciono la carpeta Script y tengo seleccionado el controller. Aquí tengo el inspector y vamos a agregar un archivo, un script, nuevo script. Le vamos a asignar el nombre, controlador. El lenguaje va a ser C#, crear y adjuntar. Y aquí tenemos nuestro código fuente. Mira, lo creo acá en el asset. Lo voy a mover dentro del script. Ahí está. Aquí lo tengo. Ya. Este archivo me va a controlar el intercambio entre una escena y otra.
Vamos a escena, cargamos la escena principal, main, y vamos a agregar un título a este menú. Para crear los menús GameObject, para crear un menú UI, lo que tenemos que hacer es irnos a GameObject y acá tenemos diferentes opciones y nos debemos ir a la que dice UI, que es esta. Y acá tenemos diferentes elementos los cuales permiten interactuar con el usuario. Para el título de esta ventana principal, donde agregaremos un título que pueda decir menú principal, bienvenidos, cualquier tipo de mensaje. Para ello usamos el text acá. Entonces, si te das cuenta, me agregó, acá tenemos un canvas y dentro del canvas tengo un texto. Que aquí tengo en la pestaña escena, tengo mi escena, tengo aquí este recuadro 900 por 600 píxeles, y si achico esto puedo ver el canvas que me crea cuando me fui acá al UI y agregué un texto. Y dentro de este canvas tengo el texto que se puede ver aquí. Entonces está pequeño. Lo que voy a hacer es, lo voy a agrandar. Pueden dar cuenta que lo puedo ver aquí abajo en el game. Vale. Acá si selecciono el texto, en el inspector puedo cambiar el texto por defecto. Por defecto dice New Text, así que lo vamos a llamar menú principal. Aquí tenemos para cambiar el tamaño del texto. Está muy pequeño, ponerlo un poco más grande, 60, puede ser 50 también. Acá tenemos el color de este texto, de este título. Está en blanco, vamos a dejar en blanco y lo vamos a mover. Acá vamos a achicar un poco esto y lo vamos a dejar acá. Bueno, aquí tenemos para centrar el texto. Aquí está alineado a la izquierda, aquí queda centrado y queda a la derecha. Está arriba, en el centro y abajo. Lo vamos a dejar en el centro, al medio y centrado. Ahí está. Menú principal. Le vamos a agregar el acento. Entonces, a este texto, aquí en ese canvas, a este texto lo voy a llamar título. Título. Vale. Vamos a agregar un par de botones a este menú. Game Object, UI, y agregamos un botón. Aquí tenemos nuestro botón. También es pequeño. Lo podemos mover. Y aquí lo agrandamos un poco. Y si pincho aquí, ves, tengo el botón y el texto que está dentro del botón. Entonces vamos acá al botón y lo vamos a renombrar. Nuevo. Entonces acá cambiamos el texto del botón. Nuevo. Y también podemos agrandar el texto del botón. A ver, como quedan 30, ahí se ve. Nuevo.
Ahí tenemos el color del texto. Ya. Este botón que tenemos acá nuevo lo voy a duplicar y lo pincho acá y bajo. Ahí está el duplicado. Entonces este lo vamos a renombrar y le vamos a llamar opciones. Opciones. Entonces, para cambiar el texto del botón, seleccionamos acá opciones, seleccionamos el texto y en el inspector ubico donde dice aquí text script y le cambiamos el nombre. Opciones. Ahí está, opciones. Y un último botón que va a ser salir. Entonces duplicamos el último botón que hicimos, lo movemos para abajo, cambiamos el nombre, salir, cambiamos el texto del botón y aquí tenemos nuestro menú principal y los tres botones. Bueno, la idea es que cuando yo seleccione de clic en opciones, me debe cargar em, la escena de configuración, ya sea para modificar videos, audio, las teclas, cualquier tipo de opción o configuración. Cuando dé clic en salir, me debe mostrar la ventana de confirmación si realmente deseo salir del juego o no. Y obviamente en nuevo debería cargarme alguna escena para ya comenzar a jugar. Entonces, estamos en nuestra escena principal. Tenemos nuestra escena principal, eh, configuración y confirmación. La escena principal, y donde tenemos el controller, lo tenemos en confirmación, salir. Entonces, este yo lo voy a copiar, este elemento, me voy al main y lo pego aquí. Y aquí tengo el objeto auxiliar en mi main. Ya. Vamos a entrar al código fuente de este script y estos dos métodos no los vamos a usar, así que los voy a borrar. Vale. Para poder moverme de una escena a otra, cambiar de niveles, lo primero que tengo que hacer es cargar una librería acá, en las primeras líneas del código. Entonces, para cargar librería en C# se usa la instrucción using y luego la dirección de la librería donde que quiero cargar. La librería se llama Unity punto escena management. Esta es la clase. Ahora tengo un error aquí, me falta una N ahí. Ahí está.
es necesario cargar esta librería para poder cambiar de escena. Si no la cargamos, al menos en esta versión del Unity, no nos va a funcionar. Ahora, dentro de la clase controlador, vamos a crear un método que nos va a permitir el cambio de escena. Este método va a ser público, no va a retornar nada y le vamos a nombrar cambiar escena. Todo método después del nombre lleva estos dos paréntesis. Este método, al cambiar la escena, necesita saber cuál es la escena la cual se va a cambiar. Entonces esa escena nosotros se las vamos a pasar como parámetro el nombre. Entonces aquí le vamos a pasar el nombre de la escena a la cual nos queremos mover. Como el nombre de la escena es de un tipo de dato string, lo que significa que almacena caracteres alfanuméricos, antes del nombre de la variable que va aquí como parámetro, debemos poner el tipo de dato, que es string, espacio y el nombre del parámetro. Entonces, cada vez que se llame a este método de cambiar escena, yo le debo pasar el nombre de la escena a la cual quiero moverme. Entonces, ese nombre es almacenado en esta variable, en escena. Vale. Ahora, el bloque de código que pertenece a este método debe ir dentro de esa llave y esta otra. Todo el bloque de código de este método debe ir entre esa llave que abre y esta otra llave que cierra. Aquí. Y para cambiar escena se usa la siguiente instrucción. Sen manager load escena. Y como loadScene es un método, por esa razón termina con dos paréntesis. Pero este método recibe también un parámetro de entrada que es el nombre de la escena. El nombre de la escena a la cual va a cargar. Ese nombre debe ir encerrado entre dos comillas, si es que pongo el nombre directo aquí. Pero como el nombre de la escena va a estar almacenado en esta variable, entonces ese nombre lo copio y lo pego acá sin las llaves, perdón, sin las comillas dobles. Así no. Entonces vamos a probar este código y hacer que funcione. Vale, ¿cómo hago que funcione? Vamos a ir al botón opciones. Entonces cuando demos clic en el botón opciones nos va a cargar la escena de configuración. Entonces vamos a ir a la escena de configuración. Vamos a agregar un GameObject, un título. Le vamos a llamar opciones. Opciones de configuración. Entonces, agrandamos el recuadro. Cambiamos el color al texto para que lo podamos ver. Lo agrandamos un poco
Lo dejamos por ahí. Así identificamos, así vamos a ver que estamos en esta escena. Vuelvo al main. Ya. Entonces, selecciono el botón opciones y me voy al inspector, acá, al inspector. Bajo hasta encontrar esta parte que tengo acá, donde dice on click y lista vacía. Y abajito a la derecha inferior tengo un botón más y otro menos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando yo dé clic en este botón, se va a invocar este método de esta clase. Y le vamos a pasar el nombre de la escena. ¿Cómo hacemos eso? Para seleccionar esta clase, este controlador que tenemos acá, debemos ir aquí a donde dice on click, damos clic en el signo más, y abajo de runtime, donde dice none, damos clic en él, y aquí seleccionamos el game object, que en este caso se llama controller, este, ¿verdad? Este es el que va a controlar el cambio de escena, y precisamente este game object tiene relacionado el script que tenemos creado. Entonces este lo seleccionamos, que es nuestro controlador. Aquí tenemos seleccionado nuestro game object. Ahora, este game object tiene un script, ¿verdad? Si yo lo selecciono, que es este, se llama controlador, ¿verdad? Vuelvo al botón, vuelvo acá. Entonces, ahora, me voy aquí a donde dice no function. Y si nos podemos dar cuenta, precisamente al final dice controlador, que es el nombre de esta clase. Entonces, si yo voy a controlador, yo debería poder visualizar todos los métodos que tiene esa clase, atributo y método. Entonces, yo necesito que cuando dé clic en este botón de esta clase que está en este GameObject, me invoque el método que se llama cambiar escena. Y fíjate que recibe un parámetro de entrada que es de tipo string. Aquí está marcado dentro del paréntesis. Entonces vamos a seleccionar. Vale. Aquí se activa este recuadro. Este recuadro se activa precisamente porque al llamar a este método yo le debo pasar un parámetro de entrada de tipo string. Entonces ese parámetro de entrada yo lo debo escribir aquí, que en este caso es el nombre de la escena. Entonces cuando yo dé clic en el botón opciones, quiero que me cambie a la escena que se llama configuración. Entonces vuelvo a pinchar el botón y aquí pongo el nombre de la escena, configuración. Entonces cuando yo dé clic en este botón, se va a ejecutar el método cambiar escena de la clase controlador, que pertenece al objeto que se llama controller. El método cambiar escena me pide un parámetro de entrada. Ese parámetro de entrada es el nombre de la escena y se lo estoy asignando acá. Esta es la escena que quiero que me cambie. Entonces este nombre, configuración, es tomado por esta variable. Aquí es guardado. Entonces cada vez que yo dé clic en ese botón, este nombre configuración va a quedar almacenado aquí. Entonces ese es el dato que está guardado ahí. Entonces cuando se ejecute esta instrucción, me va a cargar la escena. ¿Y cuál escena me va a cargar? La que esté escrita dentro de esta variable. Y va a ser configuración en el caso del botón opciones.
Vale. Para que funcione esto, mira, voy a dar, esto me debería dar un error si lo pruebo ahora. Si yo doy clic acá, aquí se está ejecutando, pincho el botón opciones y fíjate que me lanza un mensaje aquí en la consola. Súper importante cuando uno prueba código acá, ir viendo la consola. O sea, la consola me dice que la escena configuración no se puede cargar porque no ha sido adjuntada al build setting. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Lo que tengo que hacer es todas estas escenas que están aquí, las debo cargar al build setting. Entonces, ¿dónde está eso? Me voy a File, Build Setting, y aquí tengo. Entonces, ¿qué hago? Las escenas que están acá las muevo a este recuadro que tenemos aquí. Entonces, primero debe ir la escena principal, la primera, que en este caso, ¿cuál es? En mi caso, la escena principal, la primera que tiene que cargar es el menú principal. ¿Te fijas? Y después cargo las que siguen. Configuración y confirmación. Entonces aquí tenemos que ir cargando todas nuestras escenas. Entonces si yo ahora ejecuto esto, voy a opciones y fíjate que di clic en opciones y que me cargó opciones de configuración. Por ende está funcionando el script. Entonces vamos a ir a configuración, guardamos el main, vamos a configuración y vamos a agregar aquí un botón, perdón, un botón, y este botón nos va a permitir, vamos a dejar acá abajo, nos va a permitir volver al menú principal. Vamos a poner aquí menú, menú principal. Entonces aquí lo vamos a renombrar y vamos a llamar volver menú, así se llama. Selecciono el texto, lo agrando un poco, muy grande, ahí va bien. Lo dejo tal cual con el mismo color. Entonces ahora configuremos este botón. Cuando yo dé clic en este botón me debe regresar al menú principal, o sea, es decir, me debe regresar acá al main. Entonces en la escena, ¿verdad? Yo debo, este botón debe llamar al objeto auxiliar que tenemos, que se llama controlador, pero nos damos cuenta que en la escena configuración no existe el objeto acá, que es este, no existe. Entonces, si yo lo quiero usar acá en configuración, debe también existir aquí. Entonces, bueno, la manera más fácil es copiar. Me voy a la escena donde está el controlador, selecciono el objeto, lo copio, me voy a la escena configuración y aquí pego. Y aquí lo tengo. Control S, guardo. Aquí está. Entonces ahora puedo vincular el botón con el método. Entonces, ups, aquí está. Tengo el botón, se me activa el inspector. En el inspector busco la opción donde dice on click, doy clic en el signo más, doy clic donde dice none y aquí selecciono el controller, este objeto.
Al seleccionar el controller, aquí en No Function me aparecen las clases, ¿verdad? Los scripts que están relacionados a los objetos, como por ejemplo el script controlador. Y del script controlador vamos a invocar al método cambiar escena. ¿Y a qué escena me va a cambiar cuando yo dé clic en el menú principal? A el main, a la escena main. Entonces este es el nombre que yo debo escribir aquí, main. Si te das cuenta, el mismo método me sirve para todos los botones. Todos los botones van a llamar al mismo método. La diferencia va a ser es que dependiendo del botón se va a ir modificando este nombre que tenemos acá. La variable va a ser siempre la misma, siempre va a ser escena, pero lo que va a tener almacenado va a ser distinto. Puede tener almacenado el nombre main, configuración o confirmación, o algún otro nombre de alguna otra escena. Entonces veamos si nos funciona el botón menú principal de configuración. Entonces guardo esto, vamos al main, ejecuto la aplicación, vamos a la consola para ver si hay algún mensaje. Aquí doy clic en opciones, entro a opciones de configuración, pincho menú principal y regreso al menú. Y ahí tenemos eh, nuestro código funcionando. Vale. Vamos a trabajar en el botón salir. Cuando yo dé clic en el botón salir me debe pedir una confirmación antes de salir. Entonces vamos al controlador y abrimos el código fuente. Y acá a la misma clase controlador le vamos a agregar un nuevo método. No devuelve nada, se va a llamar salir. Y no recibe nada, ni un parámetro. ¿Cuál es la instrucción que permite cerrar toda el juego? La instrucción es application.quit. Esta instrucción nos cierra todo el juego. Entonces, cuando dé clic en el botón salir, se debe ejecutar este método. Entonces lo vamos a relacionar. Estoy en el menú principal, doy clic en el botón salir, me voy al inspector, donde dice onClick, doy clic en el signo más, al lado aquí en este icono chiquitito al lado de None, doy un clic y en esta lista donde tengo mi escena, selecciono este Game Object, el que se llama Controller. Aquí está, Controller. Entonces, este Game Object tiene adjuntado este script, que lo podemos ver acá en No Function. Aquí está su nombre, controlador, el mismo nombre. Y al seleccionar este script, la clase controlador, puedo invocar a los diferentes métodos que hay en ella. Y aquí me aparece el nuevo método que acabamos de crear, el método salir. Entonces lo selecciono. Y fíjate que no me da la opción para escribir nada acá. ¿Por qué? Porque aquí adentro no recibe ningún argumento, ningún parámetro, está vacío. Es por eso. A diferencia de cambiar escena, que no tenemos vacío los parámetros, tenemos un parámetro que es el nombre de la escena. Y aquí en salir no hay nada, no es necesario asignarle nada. Vale, para probar esto, esta instrucción en salir no es compatible con todas las plataformas. A ver, mira, si yo lo pruebo desde acá, desde la interfaz de diseño, tengo
el menú acá, se está ejecutando el juego, me voy a salir y fíjate, no pasa nada, porque no puede cerrar este juego, esta pestaña, ya que estoy en diseño, ¿te fijas? En la interfaz de diseño. Para probar el botón salir, lo que debemos hacer es crear un compilado del juego, un .exe, un ejecutable. Entonces, para crear un ejecutable, hay que irse a archivo, build setting, y aquí tenemos la plataforma, diferentes plataformas que hay. ¿Fija? PC, Mac, Linux, Samsung TV, iOS TV, Android, Xbox, PS4, ¿verdad? Tenemos para HTML5. Entonces vamos a seleccionar PC. Acá tenemos la plataforma, la arquitectura, 64 bits, 32 y 64 bits. Y tenemos las escenas y le damos a build. Entonces acá nos pide la carpeta donde vamos a guardar el ejecutable. Lo voy a guardar en el escritorio. Le voy a llamar menú UI y guardamos. Aquí hay que esperar un poco. Ahí terminó. Aquí estoy dentro del escritorio y aquí tenemos nuestro ejecutable. Si yo le doy dos clics, me aparece para configuración, configurar algunos gráficos. Lo voy a dejar todo tal cual, dar play. Aquí tenemos la publicidad de Unity y aquí tenemos nuestro menú principal. Se me veo chiquito, pero no importa. Entonces aquí probamos, estoy dentro de opciones de configuración, vuelvo al menú principal y fíjate que cuando doy en salir, clic, se sale abruptamente. ¿Qué pasa si me equivoqué al dar clic en salir y realmente yo no quería salir del juego? Dejarlo de esta manera me saca del juego, así bruscamente. Em, la idea es que cuando yo presione el botón salir, me pida algún mensaje de confirmación. Que me diga si realmente deseo salir. Entonces, para eso está esta escena que se llama confirmación salir. Vamos a cargar la escena confirmación salir. Vamos a agregar un título. Se va a llamar, no, pues una pregunta que diga salir. Entonces, agrandamos el texto. Le cambiamos el color a la fuente. Y aquí lo voy a centrar un poquito. Ahí está. Y vamos a agregar dos botones más. Dos botones. Uy. Uno. Este mismo. Lo voy a dejar aquí. Este se va a llamar sí. Entonces le cambiamos el texto al botón por la palabra sí. Agrandamos un poco la fuente y me voy a este sí y lo voy a duplicar. Al duplicado lo voy a renombrar y le voy a llamar no. Ese está aquí encima del otro. Lo voy a dejar ahí. No. Entonces me voy al no, selecciono text para cambiar el texto. Le voy a llamar no. Vale, entonces cuando yo dé clic en no, me debe regresar a la parte donde estaba anterior, que en este caso es el menú main, acá. ¿Ok? Entonces vamos a ir al no,
eh, agregamos el controlador, seleccionamos la clase controlador y el método cambiar escena, a donde me va a llevar a main. Vale. Guardamos y tenemos que hacer una modificación acá en salir. Fíjate que el botón salir, cuando yo daba clic al botón salir, a donde qué función me está ejecutando la función salir. Entonces ahora no me tiene que ejecutar esta función, ahora me tiene que ejecutar cambiar escena. Y acá lo voy a llevar a la escena que se llama confirmación salir, que es esta. Esta es confirmación salir. Ya, guardo. Y veamos cómo está esto. A ver, aquí estamos y estamos bien. Entonces, ya, nos mueve a la ventana confirmación. Voy a confirmación, la escena de confirmación, voy al botón sí, lo selecciono desde la pestaña escena, me voy al inspector y le agregamos el script. Entonces, ¿qué función es? Salir. Guardamos. Vamos a generar un ejecutable, lo voy a llamar igual que el anterior. Ahí terminó y lo vamos a probar. Charán, nuestro menú, salir, me pregunta, ¿salir? ¿Sí o no? Si digo no, vuelvo a menú principal. Si le digo sí, recién ahí sale del juego. Y esta es la manera en que podemos crear menús en Unity para que nos permitan movernos de una escena a otra. Eh, Espero que se haya entendido y quedamos hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Chao y gracias por verlo. Saludos.